secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, presidentas de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Un día como hoy, pero de 1913, el presidente Francisco I. Madero, escoltado por cadetes del Colegio Militar, se dirigía del Castillo de Chapultepec hacia Palacio Nacional. En su trayecto por esta avenida Juárez, justo frente al Teatro Nacional, actualmente Palacio de Bellas Artes, fue atacado por rebeldes, francotiradores que se encontraban apostados en el edificio de la Mutua, ahora Banco de México. Ante el ataque, Madero desmontó su caballo y buscó protección en el estudio fotográfico Daguerre, ocupado en la actualidad por una tienda departamental. Es así que en el marco del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes de la línea de honor, realizarán la develación de una placa conmemorativa de este acontecimiento histórico. Texto contenido en la placa. El 9 de febrero de 1913, durante el traslado del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, en este sitio fue atacado por fuerzas rebeldes el presidente Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, siendo protegido por valientes y leales cadetes del Colegio Militar, que lo escoltaron en columna de honor en este recorrido. Hecho histórico, donde perdió la vida el teniente alumno de Estado Mayor, Gerardo Ríos Covarrubias, y que quedó grabado en la historia patria como la Marcha de la Lealtad. Ciudad de México, a 9 de febrero de 2026. Se hace una respetuosa invitación a la presidenta de México y funcionarios que la acompañan a abordar el vehículo que los trasladará al Zócalo de esta ciudad, escoltados por cadetes del Escuadrón de Caballería Ignacio Allende, del heroico Colegio Militar.
Su atención, por favor. Se pide a todo el personal que pase a ocupar sus lugares, ya que en breve daremos inicio con esta ceremonia. Personal que no tenga participación en el desarrollo de esta ceremonia sea tan amable de desalojar el área.
Damas y caballeros, muy buenos días. Se encuentra con nosotros la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, así como de las presidentas de las mesas directivas, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La Presidenta de México se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio, custodiado por la escolta de bandera del heroico Colegio Militar. Damos inicio a esta ceremonia con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.
Favor de tomar asiento. Preside esta ceremonia del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan en el presidium el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Licenciado Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciada Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Maestro Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público. Maestra Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía. Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Doctor Julio Verdeguer Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social. Doctora Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Maestra Estela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Ciudadana Minerva Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres. Maestra Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Doctor Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos. Maestra Emilia Esther Calleja Lor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Licenciado Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Licenciado Roberto Lacerri Montaño, Director General Nacional Financiera. Licenciado Efraín Morales López, Director General de la Comisión Nacional del Agua. Licenciado Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Maestro Alejandro Sbarch Pérez, Director General del IMSS Bienestar. Licenciado Antonio Martínez Dagdino, Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Maestra María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Licenciado Lázaro Cárdenas Batel, Jefe de la Oficina de Presidencia. Licenciado Sergio Salomón Céspedes. Licenciada Leticia Ramírez Amaya, Coordinadora General de Asuntos Gubernamentales. General de Ala Piloto Aviador de Estado Mayor, Pedro Velázquez Rodríguez, Director del Colegio del Aire. Vicealmirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Félix de Jesús Martínez Tiburcio, Director de la Heroica Escuela Naval Militar. Y Maestro José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. También contamos con la distinguida presencia de funcionarios de la Plana Mayor de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Generales que desempeñaron el cargo de director del Heroico Colegio Militar. Generales y almirantes en situación de retiro. Directores generales de las armas y servicios. Directores de los planteles del Sistema Educativo Militar. Agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país. Invitados especiales. Estudiantes de planteles del Sistema Educativo Nacional. Generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, tropa y marinería pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Favor de ponerse de pie. La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas pasará lista de honor a los héroes de las gestas heroicas de 1847 y 1914. Del Heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera. Cadete Juan Escutia. Cadete Agustín Melgar. Cadete Vicente Suárez. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete Francisco Márquez. De la Heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta. Cadete Virgilio Uribe.
A continuación, la cadete María Fernanda Ángeles García y el cadete Javier Enrique Valencia Avendaño, pertenecientes al Heroico Colegio Militar, declamarán la poesía titulada 9 de febrero, Juramento de Honor y Lealtad. Aquella mañana, el aire pesaba como una promesa rota. El alba despuntaba en el horizonte y las aves lo anunciaban con sus trinos. Pero con el nuevo sol llegaron las noticias de la amarga traición. En la oscuridad y las tinieblas se había gestado la infamia, como la tormenta, que primero es calma y luego truena a lo lejos. Entonces azotó la violenta tempestad, podredumbre y vileza. Pero el apóstol de la democracia permaneció firme en su deber. No es posible esto que está sucediendo. Tenemos que hacer algo. Acompáñenme. No se trataba de un hombre, sino de la voz de nuestro pueblo, de la esperanza de una nación oprimida que gritaba ¡basta! No se trataba de un hombre, sino del símbolo de una promesa anhelada, que ahora, por seres indignos al uniforme que portaban, se desvanecía como un eco. El presidente Madero se puso en manos del colegio, este colegio que ha sido cuna indiscutible del honor y la lealtad. ¿Qué otra cosa pudimos haber hecho los cadetes? ¿Cómo habría sido posible faltar a nuestro juramento sagrado? Herederos de los mártires de Chapultepec, honramos su legado de gloria, formamos en columna de honor, no por obligación, sino por amor a la patria. Tomamos los fusiles, dispuestos a defender la voluntad popular, y así escoltamos al apóstol de la democracia. Las armas sediciosas rugieron con espantoso fragor en contra de los fieles. Pero no bastaron para callar el llamado de la patria. Por el contrario, avivaron la brasa de oro y carmesí en el corazón de los cadetes. Los traidores han abandonado Palacio Nacional. Se escuchó como un grito de victoria sobre los rebeldes. Pensamos que era el fin de la tormenta, pero era apenas el inicio de la más devastadora tempestad. El presidente Madero moriría herido por la traición, en una etapa convulsa que vio nacer y morir a nuevos héroes. La sangre del pueblo, sediento de justicia, pintó de rojo las campiñas, pero abrió paso a una nueva era. Aquel 9 de febrero, los cadetes demostramos nuestro valor. Aquel 9 de febrero quedó grabado en las páginas de la historia. Por eso te pido, patria, que recuerdes siempre aquel día, no como una tragedia. No para memorar a los traidores insurrectos, sino como un juramento incondicional de nuestra lealtad. Ahora, los tiempos son diferentes, pero aquel espíritu de honor y lealtad, el mismo espíritu de los mártires de Chapultepec y de la brava escolta de Madero, sigue grabado con fuego y oro en nuestros corazones. Sean ustedes, la juventud, herederos de este legado. Que la antorcha que ilumina mi camino ilumine también el suyo. En el marco de esta ceremonia del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, 12 compañías de cadetes del Heroico Colegio Militar realizarán una salva de fusilería
al mando del coronel de Infantería de Estado Mayor Jesús Epifanio Aldrete Calvillo, comandante del Cuerpo de Cadetes. Comandante Salva, apuntar, fuego, retirar, poner fuego, descansar, En momentos de solemnidad y respeto, el sonido de la salva resuene en el aire y en el corazón de la nación. Esta tradición que realizaron los cadetes del heroico Colegio Militar en homenaje a los héroes que han dado su vida por la patria. Favor de tomar asiento. Hace uso de la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Diputada Kenia López Rabadán, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadoras. Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Licenciada Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República.
agregados de defensa, militares, aéreos, navales y policiales acreditados en nuestro país, funcionarios y compañeros de armas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, General de Brigada de Estado Mayor Francisco Javier Subía González, director del Heroico Colegio Militar, invitados especiales, maestros y alumnos de los diversos planteles educativos que nos acompañan, jóvenes cadetes, representantes de los medios de comunicación, a todas y todos, muy buenos días. Hoy que se celebra el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, me honro en resaltar que las mexicanas y mexicanos somos privilegiados de haber nacido en una tierra vasta y generosa, forjados por la esencia de sus valores, el patriotismo que nos une, la solidaridad que nos sostiene y la valentía para enfrentar cualquier amenaza a nuestro porvenir. Estos principios y otros más son el legado vivo de generaciones enteras que escribieron la historia de nuestro país con la convicción sólida de defender lo que se ama. A este legado se suma el valor nacional más esencial, silencioso y profundo, la lealtad. Se trata de una virtud presente e indispensable para la aspiración nacional más importante de nuestro pueblo, la permanencia y viabilidad del Estado mexicano, como lo conocemos, firme en su soberanía, íntegro en su conformación e inmutable en su independencia. Precisamente hoy, en esta emblemática Plaza de la Constitución, testigo de pasajes trascendentales que han conformado la vida nacional, evocamos con singular interés un episodio que desde hace 113 años quedó grabado en la memoria colectiva, en el que jóvenes cadetes del Colegio Militar sellaron con su conducta el significado más alto de lealtad, al ponerle al servicio de la institución presidencial y del orden constitucional en la conocida Marcha de la Lealtad. El 9 de febrero de 1913, ante la clara ofensa a las instituciones de la República generada por la sublevación antimaderista, el apóstol de la democracia confió su custodia en los valientes cadetes para que lo escoltaran en columna de honor del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. Así relató este significativo hecho el historiador José Cayetano Valadez en 1963, en su obra Historia General de la Revolución Mexicana, al expresar lo siguiente: aquellos jóvenes defendían, en efecto, no solo el honor del soldado y la Constitución, defendían también el decoro y el nombre de México, la vida y la jerarquía del presidente constitucional. Fin de la cita. Lamentablemente, durante este suceso, perdió la vida el teniente alumno de Estado Mayor Gerardo Ríos Covarrubias. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano, ya que dio muestra de la congruencia de lealtad con que se forjan las y los hijos del Heroico Colegio Militar. Esto sería a la postre la guía del Instituto Armado en el cumplimiento de sus misiones de defensa nacional, de salvaguardar la seguridad interior y de realizar diversas acciones en aras del bienestar de la sociedad. Amable auditorio, la lealtad a la nación es un valor de las Fuerzas Armadas y de todos los mexicanos. Civiles y militares, tenemos la ineludible obligación de armonizar los intereses individuales
con las aspiraciones nacionales. Con arraigado sentido de pertenencia, debemos velar por nuestra soberanía y demostrar una fehaciente lealtad plena a nuestra patria. La historia nacional nos muestra la forma de hacerlo, como ocurrió con la lucha por nuestra independencia, en donde valientes mexicanas y mexicanos, sin más armas que su valor y determinación, se unieron para luchar por nuestra libertad. La intervención norteamericana de 1846, en la que nuestra incipiente nación mexicana aprendería con creces y con ejemplo de valor indomable la importancia de la unión nacional para defender el suelo patrio, destacando en este suceso la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. La intervención francesa de 1862, en donde el pueblo todo, consciente de las lecciones aprendidas del pasado, se integró en un solo ejército para enfrentar a los mejores soldados de aquella época y preservar el honor nacional, al lograr la histórica victoria en la batalla del 5 de mayo, donde las armas nacionales se cubrieron de gloria. La misma Revolución Mexicana, en la que mujeres y hombres, campesinos y ciudadanos leales refundaron esta tierra sagrada bajo los principios de libertad, igualdad y justicia social. Y la invasión norteamericana de 1914, donde civiles y cadetes de la heroica Escuela Naval defendieron con honor y determinación el puerto de Veracruz. De todos estos episodios persiste una gran lección. En toda adversidad, la lealtad del pueblo de México es la fortaleza de la patria. Por ello, me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos, para que juntos, sociedad, gobierno y Fuerzas Armadas, con absoluta lealtad, afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hoy que recordamos el acto de lealtad de los cadetes del Colegio Militar en 1913 y que lo conmemoramos en este Zócalo capitalino, por ser el corazón cívico de la República que guarda la esencia de la unidad nacional, las Fuerzas Armadas ratificamos a usted y a todas y todos los mexicanos que con valentía y lealtad seguiremos caminando junto con nuestra Comandanta Suprema, respaldando a las instituciones de la República y acompañando al pueblo de México. Con valentía y lealtad seguiremos portando con honor nuestra orgullosa bandera, que es la guía que nos conduce hacia las mejores causas de la patria. Con valentía y lealtad seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad nacional de nuestro país, la integridad, independencia y soberanía nacional. Finalizo emitiendo el exhorto que se realiza todos los días en los organismos de las Fuerzas Armadas, pero ahora con el fin de que haga eco en todos los confines del país, incluyo el elemento principal para la defensa de la patria. Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Pueblo de México, la respuesta al exhorto se encuentra en el corazón de todos los mexicanos y es siempre leales. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie.
A todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. La presidenta de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la asistencia en esta ceremonia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, así como de los funcionarios que la acompañaron. Que tengan todas y todos un excelente día.